Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Dios mío, amado Señor Dios mío, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos para proclamar tu palabra, para dar a conocer sobre tu revelación. Te queremos pedir en este momento por nuestros compañeros que a lo mejor han tenido algún problema para poderse reunir, para estar aquí. Te pedimos también por nosotros y por nuestros familiares, por los familiares de nuestros compañeros y de las personas que nos rodean y del mundo entero también, para que nos bendigas, nos eleves con tu mano bondadosa, nos ayudes a obtener lo necesario para subsistir. Tú sabes muy bien que estamos aquí con toda la disposición para conocer un poquito más de tu palabra, aunque sabes bien también que nos aquejan muchos problemas que son problemas mortales, pero que nos llegan a debilitar. Pero aquí apartamos este momento especial para ti, Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis estimados, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Aquí tengo las diapositivas de este tema que vamos a ver en este momento. Me confirman si están viendo ya mi pantalla. Vamos a comenzar Sí. y vamos a ver este tema muy importante. Comenzando con, bueno, pues hacernos un cuestionamiento a nosotros mismos, ¿sí? Sobre el aprendizaje de la Sagrada Escritura. Diana, ya llegó Diana. Ya estamos comenzando, Diana. Voy a comenzar ya a dar las diapositivas. Ya hicimos la oración y vamos a seguir. Que se incorporen nuestros compañeros. Bien. Entonces, con este cuestionamiento que nosotros mismos nos podemos hacer, dice así: ¿qué se necesita para interpretar correctamente la Biblia? Vamos a tratar de responder esta pregunta a lo largo de este tema que tenemos desarrollado por el padre Flaviano Amatuli Valente en su libro Diálogo con los protestantes. Bien, Él es nos el va a decir, capítulo, ¿verdad? sí, él nos va a ir explicando bien estructuradamente para que lo entendamos casi con peras y con manzanas. Por eso me gusta retomar todas las palabras que él tiene en este libro, porque Ujú. no hay pérdida en alguna de las frases que él nos ha anotado aquí, bien estructuradas. Capítulo 11, interpretación de la Biblia. Bien, Del libro de Flaviano Amatuli. el libro Diálogo con los protestantes. La Biblia realmente se trata de un libro antiguo que refleja otra cultura muy lejana de nosotros. Está escrito en tiempos distintos y en cuya formación intervinieron muchas personas. Es por eso que no es fácil encontrar el verdadero significado de muchas cosas contenidas en este conjunto de libros. Eso significa Biblia, ¿sí? Por eso muchos se han equivocado, dando origen a tantas divisiones. Lo sabemos porque, bueno, ya se fundaron los hermanos protestantes, hermanos separados, A esto y se refiere, entonces a ¿no? eso se refiere. Ujú. Y este capítulo tiene como finalidad ofrecer alguna sugerencia práctica para poder descubrir el significado auténtico de algún pasaje bíblico. O Voy, sea, sí, un versículo, ¿no?
Sí, todos los Un pasajes, versículo sí, en algo. un versículo en especial, pero también de toda la Biblia entera. Vamos a enfatizar. Se trata de saber cómo le vamos a hacer para descubrir el significado auténtico de algún pasaje bíblico y así evitar el peligro de equivocarse. Bien, Ujú. no nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque ya nos los va a advertir en la segunda carta a San Pedro y nos pone en guardia contra este peligro. ¿Cuál peligro? De equivocarnos y convertirnos en renegados, en herejes, en apóstatas, ¿no? Ujú. Entonces vamos a leer aquí la primer cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 3, 16, donde nos pone en guardia contra el peligro que estamos ahorita tratando. Segunda de Pedro 3, 16. Vamos a leerlo aquí. Esta es palabra de Dios y vamos a leerlo. Esto amarillo que vemos. Entonces, leemos. Es segunda de Pedro 3, 16. Hay en ellas, o sea, las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras para su propio perjuicio. Es decir, para su propio perjuicio. ¿Y qué nos pasa a nosotros si torcemos las escrituras por no seguir las indicaciones que nos están dando aquí? Va a ser un perjuicio para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Por eso él dice, San Pedro, hay en ellas, o sea, en las cartas de San Pablo, las que ya conocemos, dice algunos puntos difíciles de comprender. Es decir, la Biblia es muy difícil de comprender. Entonces, las personas ignorantes y poco firmes en la fe tuercen, ¿sí? Ignorantes y poco firmes en su fe. Las tuercen esas escrituras porque son difíciles de comprender, entonces se tuercen a modo de que me convengan a mí. ¿Sí? Lo mismo que las demás escrituras. Es decir, toda la Biblia es difícil de entender. Por lo tanto, debemos de buscar cómo vamos, qué debemos de hacer para comprenderlas correctamente, así como Dios nos quiso transmitir el mensaje, ¿sí? Para que no sea para nuestro perjuicio. Y luego seguimos viendo. En la misma Biblia vemos cómo el eunuco de la reina de Etiopía le contestó a Felipe cuando le preguntó si entendía el significado del pasaje bíblico que estaba leyendo. El eunuco le dijo así, aquí en Hechos 8:31. Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Exactamente. Es decir, si nadie nos explica la Biblia, ¿cómo vamos a entender? A nosotros los católicos se nos hace algo muy sencillo, algo con lo que ya casi nacimos. ¿Por qué? Porque nos van enseñando nuestros padres y luego en el catecismo nos bautizan y luego en el catecismo nos van enseñando. Entonces no es muy difícil, ¿no? De entender las escrituras y la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la iglesia. Sin embargo, si hay alguien que no le han enseñado correctamente desde pequeño, igual puede decir lo mismo. Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Y entonces vamos y le preguntamos a los hermanos separados y claro que nos van a explicar A su modo. a su modo, así como a ellos los han engañado, pues así nos van a nosotros a engañar. No es la culpa de ellos. Ellos están enseñando lo que les enseñaron, ¿sí? Entonces, Hechos 8:31, ahí es la parte donde el eunuco iba leyendo en su carreta, ¿sí? Era el eunuco, era un empleado, un criado de la reina, de una reina, ¿no? Entonces iba leyendo las escrituras, pero no las entendía y se le acercó Felipe y le dijo, ¿comprendes lo que vas leyendo? Y dice, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Por eso sabemos que hay maestros en la Iglesia Católica. Debe de haber alguien que explique. Ellos nos pueden decir, sí, pero ¿a poco quién te dice que son los sacerdotes o los obispos? O nada más la Iglesia Católica tiene derecho a enseñar. Eso lo vamos a ir descubriendo paso a paso ahorita en este capítulo.
En efecto, la Biblia no es un cuento que cada quien entiende a su modo y ahí muere todo, ahí acaba todo, ¿no? No. Vamos a leer ahora segunda de Pedro 1:20, la misma cartita de Pedro, la segunda carta, pero un poquito antes, en el capítulo 1, versículo 20. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron sus mensajes. Dijeron sus mensajes, movidos por el Espíritu Santo, los hombres de Dios escribieron ese mensaje, por eso la Biblia es inspirada por Dios. Y vamos a enfatizarlo bien, vamos a enfatizar esta cita bíblica. Dice, sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Es decir, ninguna parte de la Escritura no se puede interpretar por sí mismo. Es decir, está prohibiendo, es una prohibición hacia el principio de Martín Lutero o de los hermanos separados o de los protestantes que dicen que la Biblia se interpreta sola, que uno mismo puede interpretar la Biblia a como le dé a entender Dios porque ya tenemos el Espíritu Santo. No es cierto, la misma Biblia está prohibiendo eso aquí, miren. Nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de una decisión humana, es decir, no es por iniciativa humana, es Dios quien apartó a la persona para que escribiera ese mensaje. Aquí lo dice, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron sus mensajes. ¿De quién? De Dios. Entonces aquí está prohibiendo que nosotros interpretemos la Biblia a nuestra manera, ¿sí? No es cierto que cada persona puede interpretar la Biblia a su manera y no es cierto que la Biblia se interpreta sola. Ahí hay revelación y por eso Jesucristo dejó encargados para que nos explicaran las escrituras. Entonces, siendo la Biblia algo escrito por inspiración de Dios, su verdadera interpretación puede ser dada solamente por las personas encargadas por Dios. ¿Quiénes son esas personas encargadas por Dios? Es decir, sí hay personas encargadas por Dios, y eso ya lo hemos visto en varios temas que hemos dado, Ujú. quiénes son los encargados, pero en un momento más les vamos a poner nombre y apellido, ¿sí? Siendo la Biblia algo escrito por inspiración de Dios, su verdadera interpretación puede ser dada solamente por las personas encargadas por Dios. Vamos a descubrir, porque también hay personas que se dicen que son encargadas, sin embargo no lo son, no tienen historia, no tienen ni entrada aquí en la Biblia. Sin embargo, los encargados comienzan desde aquí de la Biblia, ya están mencionados y perduran hasta este momento. Vamos a descubrirlo. Vamos a leer Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos y ustedes como se hace con el trigo. A ustedes, A ustedes como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. tú entonces, ¿a quién le está diciendo A Pedro, eso? A Simón, Simón. ¿Y quién es Simón? Pedro. Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Es decir, el mismo Satanás le pide permiso a Dios para sacudirnos a nosotros, Para zarandearlos. para zaratearlos. Aquí, Zarandearnos. aquí está traducido sacudirlos, pero igual en las otras traducciones dice zarandearlos. Zarandearlos para para Como se ver, ¿no? hace ¿Qué con tal? el trigo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Dios le da permiso a Satanás? Vamos a ver que sí le da permiso zarandearnos. ¿Para qué? Para que el mismo maligno nos ponga a prueba. No Dios, sino el maligno nos pone a prueba a ver qué tan fieles somos a Dios. Como lo hizo con Job.
como Job, ¿sí? A él Y también el diablo le pidió permiso a a Dios, Dios para probar su fe. a probar la fe y Sí. la fidelidad de Job a Dios. Dice, Jesucristo le dice a Pedro, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no No venga venga abajo. Es decir, va a haber una zarandeada, pero por Pedro va a pedir Jesucristo para que su fe quede intacta, para que siga adelante, ¿sí? Y eso es la infalibilidad del Papa en cuestión de fe, la infalibilidad de Pedro. Y el Papa es representante de Pedro, como ya sabemos, ¿sí? De ahí viene de ahí se saca este fundamento. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú entonces, Pedro, cuando hayas vuelto, es decir, Pedro va a negar a Jesucristo, va a cometer uno de los peores pecados, negar a Jesucristo, pero Jesucristo sabe que cuando haya vuelto, es decir, sí le va a dar oportunidad a Pedro que regrese. Dice que tendrá que fortalecer a sus hermanos. De ahí la iglesia, teológicamente, eso lo traduce en qué? En que Pedro es infalible. El Pedro, Papa. aparte de varias otras citas bíblicas, aquí no está diciendo que Pedro tiene primacía. Aquí también está la primacía de Pedro. Él es el primero entre todos los apóstoles y además es el jefe. Hay otras citas bíblicas, ahorita vamos a enfocarnos en esta. Él es el jefe, él es el encargado, De las llaves. él tiene las llaves del reino de los cielos, es el mayordomo, es el representante de Jesucristo aquí en la tierra, por eso es vicario, no porque sea igual a Jesucristo, sino porque él deja un mayordomo. Pedro recibe órdenes de Jesucristo, del rey. Por eso se llama vicario. Los hermanos separados dicen, no es que vicario de Cristo solamente el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es vicario porque no recibe órdenes de Jesucristo. Ajá. Pedro representa a Jesucristo, pero recibe órdenes de Jesucristo. El Espíritu Santo es el mismo Dios, no es representante de nadie. Es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Por eso hay que saber que sobre Es la Dios. Santísima Trinidad, el Espíritu Santo no es representante de nadie. Él mismo es Dios por sí mismo, junto con con las dos personas, que es Sabemos que Padre e Hijo. Dios, digo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Es Dios. Dios. Y además el Espíritu Santo no recibe órdenes de Jesucristo. Él mismo tiene El poder. el poder de ser Dios. Entonces, eso es vicario. Es representante de Cristo, pero recibe órdenes de Jesucristo para cumplirlas. Eso es vicario de Cristo, Pero, representante. Y el representante o la figura de Pedro como sucesor ahora es el Papa. Papa, ¿sí? Ujú. Entonces, precisamente esta es la misión de Pedro y sus sucesores, los obispos de Roma. ¿Cuál es la misión de Pedro y sus sucesores, los obispos? Fortalecer, orientar, guiar al rebaño de Cristo, entre otras cosas, interpretando oportunamente la Biblia. Entre otras cosas, fortalecer. Esa es la misión de Pedro y los obispos. Es la misión Fortalecer. del Papa y los obispos, ¿cuál es? Fortalecer, orientar y guiar al rebaño de Cristo. Si no nos consideramos parte del rebaño de Cristo, pues no hay que obedecer ni a los obispos ni al Papa. Pero si nosotros nos consideramos que somos del rebaño de Cristo, si somos cristianos verdaderos, tenemos que respetar y obedecer al Papa y a los obispos, gústenos o no nos guste. Oye, ajá. Podemos preguntarles, podemos cuestionarles, sí, pero no podemos rebasar esa línea donde sea sistemático estarlos atacando y estarlos tirando y salirnos Del de, redil. del redil y salirnos de la comunión con el Papa y los obispos, ¿sí? Eso sí, entre otras cosas, interpretar Ujú. oportunamente la Biblia, que eso nos compete en este tema.
Ellos están encargados y tienen la misión de Correcto. interpretar oportunamente la Biblia. Ahora Muy bien. sí. Sí, lo que iba a decir o comentarte, ¿no? Se aplica para ahorita a los obispos y sacerdotes que dicen que no deben de meterse en política. Sí, ¿no? Se También aplica. ¿Por qué? Yo diría esto, lo que acabas de leer, ¿no? Que los sacerdotes, los obispos, los sucesores de Pedro, que ahorita pues es el Papa y también los encargados, los sacerdotes, tienen la obligación, se puede decir, la la misión. misión, ok, la misión Jesucristo les encargó la misión de orientar, ¿sí? De orientar y guiar al rebaño, o sea, a nosotros, al pueblo de a Dios. el pueblo de Dios. Por eso, ellos son, profetas, anuncian y denuncian también las injusticias del pueblo, ¿no? Exactamente, Las las injusticias. injusticias del pueblo y además hay una doctrina de la iglesia católica, ¿sí? Ujú. Doctrina social de la iglesia católica. Pues eso se aplica. Entonces, ¿por qué se meten entonces los obispos y los sacerdotes? Primero, pues son ciudadanos, ¿no? Porque bueno, esos cuestionamientos, yo creo que en estos tiempos, en estos días en los que estamos, entonces esos cuestionamientos yo creo que los hemos escuchado o los hemos leído, nos han preguntado por qué se meten en política. ¿Por qué? Porque son profetas. O- Tienen la misión de anunciar y denunciar, de orientar y de guiar al rebaño de Cristo. Nada más por eso, el mandato de Cristo. Y porque hay una doctrina social de la iglesia católica, la cual viene escrita en la Biblia y la cual Ujú. Jesucristo también nos mandó, esa es una de las misiones también, orientar y guiar al rebaño de Cristo y nosotros somos su rebaño, ¿sí? El pueblo de Jesucristo y todo lo que perjudica al bien común del pueblo de Jesucristo, ellos tienen que salir a dar la cara, a fortalecer, a orientar, a guiar y a levantar la voz en contra de las injusticias, porque si no, como dice Isaías, Son son como perros perros mudos que mudos. no denuncian las injusticias. Claro, también hay que hacer una autocrítica al interior de la iglesia, ¿verdad? Sí, Ujú. pero tampoco es para que nos digan no se deben de meter en política. Claro que se puede meter en política. Tienen esa misión. Hay que estudiar un poco más doctrina social de la iglesia Ajá. y ahí vamos a ver que es válido entrar en debates de política para el bien común De la del pueblo de del Dios. pueblo. ¿Bien? Entonces, sí, bueno, a mí me queda, o sea, como claro, esto lo que nos está diciendo el padre Amatuli, ¿no? Esta sería una de las respuestas Así es. para darles a aquellas personas confundidas y no se diga nada más a nuestros hermanos separados, sino a los mismos católicos, que es lo más triste, ¿no? Sí, Que los mismos católicos hacen ese tipo de cuestionamientos o arrebatan diciendo ese tipo claro. de cosas. Entonces, yo creo que más adelante vamos, yo creo, a la mejor vamos a tocar el tema, y ya lo hemos tocado sobre nuestro bautismo. También nosotros somos profetas, ¿sí? También somos profetas por el bautismo, pero ya lo hemos ido viendo. Pero ahorita sí, yo quería así como enfatizar estos cuestionamientos que escuchamos, que vemos, que leemos. ¿Por qué los sacerdotes? Ahorita lo voy a enfatizar, lo vamos a volver a leer antes de que se me vaya la idea, porque también nos pueden decir, no, pero es que ellos te pueden fortalecer, el obispo y el papa te pueden fortalecer en el asunto espiritual. Eso no es cierto. Hay una doctrina social de la iglesia que te dice que tienes que atender los problemas inmediatos y mortales del ser humano, no nada más los espirituales. Por ejemplo, cuando dice Jesucristo, este
vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, Estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve enfermo y me curaron, me visitaron también también. me visitaron. Que son las Entonces, bienaventuranzas esa es doctrina social de la iglesia que se tiene que atender el asunto mortal, no nada más espiritual. espiritual. O sea, qué simplista nos volvemos. No, precisamente esta es la misión de Pedro y sus sucesores, los obispos de Roma: fortalecer, orientar, guiar el rebaño de Cristo, entre otras cosas, interpretando oportunamente la Biblia. Volvemos al tema que llevamos. Ujú. A la Ellos, luz de la ellos van Biblia. a interpretar oportunamente la Biblia. Entonces, nada de que cada quien puede interpretar la Biblia por su cuenta. Esta idea de Lutero no tiene ningún fundamento bíblico. Es más, lo acabamos de leer anteriormente. La Biblia prohíbe terminantemente que Se la Sagrada interprete, Escritura se interpreta se interprete por sí solo. personalmente o por sí mismos. No, esta idea de Lutero no tiene ningún fundamento bíblico y ha causado mucho daño a la iglesia, favoreciendo el surgimiento de nuevos grupos de cristianos según la distinta manera de interpretar tal o cual texto bíblico. Fíjense, nuevos grupos de cristianos. O sea, Eh, ajá. Quiere decir que entonces Martín Lutero, como ya sabemos, fue el culpable de que se haya interpretado la Biblia, cada grupito, cada personita, y se crearon todas estas sectas. Sí, ahora aquí habla de nuevos grupos de cristianos. Vamos a aceptar que sí son cristianos. ¿Por qué? Porque es cristiano el que sigue a Jesucristo. Es cristiano el que hace lo que Jesucristo mandó a que hiciéramos. A lo mejor ahí no, no tanto, pero vamos a aceptar que son cristianos también. Porque también había otra compañera que nos decía: no, para mí no son hermanos, no son hermanos, no son cristianos, son protestantes. No, pero sí, sí son cristianos, ¿sí? Vamos a aceptarles, pues vamos a darles el beneficio de la duda. Son cristianos, pero por eso les decimos que son hermanos separados. ¿Por qué? Porque se han separado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Del Sí son tronco. cristianos, sí siguen a Cristo, pero se han separado de la iglesia verdadera. Por eso son hermanos separados. Y también se les dice hermanos protestantes. ¿Por qué? Porque protestan contra la Iglesia Católica. Ellos mismos, de sus propias palabras, ha salido que protestan contra la Iglesia Católica. Por lo tanto, protestan contra la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, protestan contra el cuerpo de Cristo, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo, acuérdense. Y por lo tanto, protestan Sí. contra la palabra y contra la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y contra Cristo mismo, ¿sí? Entonces, sí son cristianos, pero separados. ¿Bien? Son protestantes porque protestan contra la Sagrada Escritura.